La corrupción de la humanidad. El relato de la caída. En tiempos lejanos, mucho antes de que las grandes civilizaciones alzaran sus primeras murallas y las estrellas fueran testigos del caminar humano sobre la tierra, el mundo era un lugar puro, intacto por el pecado, donde el hombre y la naturaleza vivían en perfecta armonía. La creación había nacido de la mano de Dios, y todo lo que Él había hecho era bueno, muy bueno. Pero con el paso del tiempo, el corazón del ser humano comenzó a inclinarse hacia el mal, y lo que había sido creado para vivir en paz y justicia comenzó a corromperse. Al principio el hombre vivía en comunión con su Creador, buscando su voluntad y siguiendo los caminos de la rectitud. Pero la naturaleza humana, tan propensa al error, comenzó a desviarse. A medida que las generaciones se multiplicaban, el mundo se poblaba de más y más seres humanos, y con cada nueva generación, el mal se multiplicaba de igual manera. El corazón humano comenzó a endurecerse, y la bondad se fue desvaneciendo. Los hombres ya no caminaban en los senderos de la justicia, sino que se dejaban llevar por sus deseos, egoísmos y pasiones desbordadas. La violencia, la mentira, la codicia, el odio, todo comenzó a apoderarse de la humanidad. El pecado, que al principio fue una simple chispa, se convirtió en un incendio descontrolado que arrasaba con todo a su paso. Todo designio de los pensamientos del corazón humano era de continuo solo el mal. Este era el estado del mundo, un mundo que ya no reflejaba la pureza original de la creación. Los relatos antiguos cuentan que, al observar este panorama, Dios se entristeció profundamente. La maldad se había convertido en la esencia misma de la humanidad. ¿Cómo pudo el hombre, creado con tanto amor y cuidado, caer tan bajo? El dolor de Dios al ver la corrupción que había invadido el mundo fue indescriptible. Él había creado un paraíso y sin embargo, éste se había transformado en un campo de ruinas donde la maldad florecía sin control. Pero el mal no se limitó únicamente a los corazones humanos. En esos tiempos, algo aún más extraño y desconcertante sucedió. El misterio de los hijos de Dios fue revelado, un fenómeno que, aunque críptico en su explicación, añade una capa de oscuridad a la historia de la corrupción. Los hijos de Dios, seres celestiales que existían en un plano superior, comenzaron a mirar hacia la tierra, atraídos por la belleza y el misterio de las hijas de los hombres. Algunos relatos sugieren que estos hijos de Dios eran ángeles, seres poderosos que, por razones que escapan a nuestra comprensión, descendieron del cielo y se unieron con las mujeres humanas. ¿Qué motivó a estos seres celestiales a intervenir en el mundo terrenal? La respuesta nunca ha sido clara, pero las consecuencias fueron terribles. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no solo produjo criaturas de gran tamaño y fuerza, sino también seres de una maldad indescriptible. Los Nefilim, como se les llamó, nacieron de esta unión, y eran conocidos por su poder, su violencia y su deseo insaciable de dominar. Los Nefilim no solo eran gigantes en cuerpo, sino también en perversidad. En ellos, la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos. Fueron ellos quienes perpetuaron la violencia, la opresión y la injusticia. En un mundo ya marcado por la maldad humana, estos seres trajeron consigo una maldad aún mayor. Fueron ellos quienes despojaron a la tierra de su dignidad y equilibrio, llevando a los seres humanos a vivir en un estado de constante temor y desesperación. La maldad ya no era solo una cuestión de hombres, sino que se había infiltrado incluso en los cielos. El pecado había tocado las fronteras del universo, y la tierra se encontraba en una espiral descendente hacia la destrucción total. El orden creado por Dios se había deshecho, la justicia había sido aplastada por la opresión, y la verdad se había convertido en un eco lejano, olvidado por todos. Todo parecía perdido. Fue entonces cuando Dios, al observar la magnitud del daño, se arrepintió de haber creado al hombre. Dios vio la tierra llena de maldad, y su corazón se quebró. La creación, que al principio había sido buena, ahora era una sombra de sí misma. La humanidad, que había sido destinada a vivir en comunión con su Creador, se había corrompido de tal manera que la justicia de Dios no podía pasar por alto más tiempo.
Pero lo que sucedió después fue tan sorprendente como inevitable. Dios, en su infinita justicia y misericordia, decidió que no dejaría que la maldad destruyera por completo la obra de sus manos. Él iba a intervenir, y su intervención sería radical, contundente, pero también una oportunidad de salvación. Aunque la humanidad había fallado, Dios no había abandonado por completo a su creación. El juicio de Dios estaba cerca, pero antes de que el juicio se desatara sobre la tierra, hubo un rayo de esperanza. A pesar de que toda la humanidad estaba corrompida, un hombre se destacó entre todos los demás. Este hombre, en medio de la oscuridad y el caos, había permanecido fiel. Él no se había dejado corromper por la maldad que había inundado el mundo. Este hombre, un hombre justo a los ojos de Dios, sería el elegido para dar un paso hacia la restauración de la creación. Este hombre, cuya vida fue un testimonio de fe, rectitud y obediencia, halló gracia ante los ojos de Jehová. Fue él quien, a pesar de la incredulidad del mundo, seguiría las instrucciones divinas que cambiarían el destino de la humanidad. Este hombre se preparaba para recibir una revelación que transformaría todo lo que conocía y amaba. Y con él, su familia y las criaturas que Dios había creado, se preservaría la vida en la tierra. Pero el relato no termina aquí. El juicio y la restauración, las aguas del diluvio y la promesa de una nueva oportunidad, todo eso está por venir. La decisión de Dios estaba tomada, pero ¿cómo se manifestaría? ¿Qué sucedería cuando el juicio cayera sobre la tierra? ¿Y cómo se vería la humanidad después de la purificación? La respuesta solo puede encontrarse en el siguiente capítulo de esta historia. Un capítulo que cambiaría para siempre el curso de la humanidad y la historia del mundo.